lo que les estaba comentando es esto. O sea, la losa tiene una cierta rigidez. Lo que ven ahí es un gráfico de un ensayo que se hizo, donde se demuestra cómo cuando el material de la superficie de rodamiento tiene una cierta rigidez, como es el hormigón, se distribuye esa carga. Fíjense que ahí está el ejemplo de una carga de 3.200 kilos que se apoya solamente en 20 centímetros de hormigón, pero sin embargo, si uno mide la presión que ejerce debajo, ve cómo se va disipando, ¿sí? Esos 20 centímetros de hormigón, debido a la rigidez del material que estamos poniendo, de la losa de hormigón, a la subrasante llega distribuido en 4,80 metros, o sea que disminuye mucho la presión. Cuando aumentamos la superficie donde va a influir esa carga, disminuye la presión. Ese es el efecto de rigidez que tiene el hormigón armado, por eso cumple con una función estructural. Vemos aquí una sección tipo de un pavimento rígido, fíjense, esto es a modo de croquis para que ustedes puedan ver. Observamos ahí ya las distintas capas, observamos que tiene ya una forma, fíjense cómo el pavimento rígido, su carpeta de rodamiento arriba tiene pendientes hacia los costados y a su vez tiene pendientes longitudinales, porque siempre tenemos que evitar que quede el agua sobre la superficie. Tenemos que evitar que entre el agua a ese paquete estructural de distintas capas. Obviamente que las distintas capas dependen del terreno natural en el que nosotros fundamos el pavimento, porque hay veces, como generalidad, decimos que el pavimento rígido tiene menos capas, pero si nosotros vamos a fundar un pavimento en un terreno que no es suficientemente apto, y tenemos que hacer más capas, o sea, ese paquete estructural conformado por la base y la subbase, tenemos que hacerlo generoso de manera tal de que resista, de que cumpla con la finalidad de resistir las cargas. ¿Cuáles son los factores que nosotros ocupamos para diseñar los pavimentos? Como les decía, los materiales de la terraza o del suelo que encontramos en el lugar por donde va el camino por donde vamos a construir nuestro pavimento. Eso se estudia a través de la mecánica del suelo, que es una materia que van a tener ustedes después. Se hacen prospecciones, se hacen perforaciones, se hacen estudios, se sacan las muestras del suelo y se llevan a laboratorios y se estudia para ver con qué nos vamos a encontrar nosotros en el lugar donde vamos a fundar o cimentar nuestra obra. ¿Qué otro factor de diseño? El clima. El clima lo hace a través del agua, de las precipitaciones. Las precipitaciones van a afectar de arriba hacia abajo, o sea, todo el agua que se acumula en la carpeta de rodamiento tenemos que evitar que quede ahí arriba, por eso le damos un diseño, una forma geométrica de manera tal de que tenga pendientes hacia los laterales y pendientes longitudinales. Y también influye en la elevación de napas, o sea, el agua subterránea, cuando hay mucha agua alrededor, se eleva y viene de abajo hacia arriba penetrando en las distintas capas. Por eso es que les decía que las distintas bases y subbases tienen que cumplir con esas condiciones de no dejar entrar el agua. ¿Qué otro factor de diseño nos aporta el clima? La temperatura. Todos sabemos que los materiales se contraen y se dilatan de acuerdo a cómo va cambiando la temperatura, y eso en las obras de ingeniería genera esfuerzos adicionales. Por eso es que en determinados pavimentos, como ser los rígidos, tenemos que poner válvulas de alivio, a lo que llamamos juntas. Por último, otro factor de diseño muy importante es el tránsito. El tránsito, ¿cómo se manifiesta?
con las cargas, así como cuando diseñamos un edificio que tiene que soportar cargas, acá también. Y la carga es de acuerdo a su magnitud, o sea, no es lo mismo diseñar un pavimento para una aeropista donde va a aterrizar un avión que pesa toneladas, a diseñar un pavimento urbano en un barrio residencial donde lo máximo que podrá circular son vehículos de pequeño porte. Otra de las cuestiones con respecto a las cargas es la disposición. No es lo mismo una carga que está estática a una carga que está dinámica. Entonces, generalmente las rutas se diseñan para tránsito dinámico y los estacionamientos, ya sea en un supermercado, en un lugar donde el tránsito va a estar por un tiempo estático, es distinta, el diseño es distinto de acuerdo a si el tránsito es dinámico o estático. La velocidad es otra de las formas de carga. A través del frenado de los vehículos le imprimen o le transmiten cargas a la superficie de rodamiento. Entonces no es lo mismo una autopista donde estaría permitida una velocidad de 120, 130, 140 km por hora a un camino vecinal donde no están permitidas o no diseñamos ese camino para una velocidad alta. Frecuencia es la cantidad de veces que va a pasar el tránsito sobre ese pavimento. O sea, no es lo mismo una autopista o una avenida principal que una calle de un barrio residencial, vecinal. Entonces, de acuerdo a la cantidad de tránsito, también va a influir en el diseño del pavimento. Frecuencia, estamos hablando de cantidad de vehículos en un determinado tiempo, y repetición, cantidad de veces que pasa ese vehículo. Podemos pasar muchas veces en corto tiempo, y es peor que si pasa la misma cantidad de veces pero a través de un entorno de tiempo mayor. Hay tramos experimentales de laboratorios en algunos lugares donde se estudia el tramo mediante, se simula la carga, ya sea el paso de un camión o de una camioneta, y se mide con sensores de presión a ver cómo está afectando ese paso o esa simulación de carga a las distintas capas del pavimento. Hay reglamentaciones que nos indican cómo clasificar las cargas para diseñar los pavimentos de acuerdo a la importancia que tiene la vía de comunicación o la arteria que estamos analizando. Entonces se las pueden clasificar de tránsito general, arterial mayor, colector o sistema local, y van a ver ustedes que va disminuyendo la carga a tener en cuenta cuando disminuye la importancia. En el sistema local van a estar permitidos menores cargas, y en los sistemas generales, que son las rutas, las autopistas, consideramos mayor carga por eje y mayor cantidad de tránsito. Obviamente para eso se hacen censos y se evalúa la cantidad de vehículos, o sea, se evalúa la frecuencia y la repetición, que son datos que después vuelcan a los reglamentos y nos permiten diseñar y calcular y poner magnitudes a esas distintas capas, y elegir los materiales más convenientes.